El Frente Amplio enfrenta una etapa decisiva después de haber ocupado la moneda y de haber pasado nuevamente a la oposición. El desafío ya no es solo administrar el legado de su paso por el gobierno, sino también definir cómo mantenerse vigente, recuperar capacidad de conducción y construir una identidad política propia en un escenario más fragmentado y competitivo. En ese contexto, Gael Jomans compite por la presidencia del partido frente a Constanza Martínez en una elección que también expone distintas miradas sobre el rol que juega el Frente Amplio en esta nueva etapa. Conversamos entonces con la diputada sobre su proyecto para el partido, la diferencia con su contendora, el peso de su experiencia parlamentaria y los liderazgos que busca convocar detrás de su candidatura. ¿Cómo está, diputada? Bien, muchas gracias por la invitación. En realidad estoy muy contenta porque creo que esta elección es una oportunidad para el Frente Amplio. Así lo he visto también en la forma en que lo está viendo la militancia, que se está activando, que está también bien a la expectativa de lo que vaya a suceder con estas elecciones y con intención de conocer cuáles son las propuestas para participar este 15 y 16 de agosto. Diputada, el Frente Amplio pasó de encabezar un gobierno a tener que reconstruir su posición desde la oposición. ¿Cuál cree hoy que es el principal desafío para que el partido entonces no pierda la centralidad política? Lo primero que me parece frente a un gobierno, al gobierno de José Antonio Kast, del Partido Republicano, que lo que ha buscado es retroceder en derechos, es quitarle herramientas a los municipios, pero también en general al aparato del Estado, con una política que lo que busca es achicar, y eso tiene repercusión en la vida de las personas bien concreta. Lo vemos, y de hecho estuve el fin de semana en la región de Coquimbo con el alcalde de Montepatria, viendo cómo la implicancia de no contar con recursos del Estado para hacerse cargo de las necesidades de sus vecinos frente a la situación y el sistema frontal, la crisis que se generó. Estamos en un estado de catástrofe en esa región y lamentablemente él no sabe si va a tener la certeza de contar con los recursos suficientes para poder despejar caminos, para poder ir en las ayudas económicas hacia sus vecinos. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que salir de la inmovilidad. Lo que hemos hecho hasta ahora nos ha permitido tener un partido, ¿cierto? La unidad que permitió constituir el Frente Amplio, pero no podemos quedarnos ahí. O sea, el país necesita que avancemos un paso más. Y en ese sentido, lo hacemos desde la unidad de distintos actores, desde lo social, desde lo político, pero también pensando en que necesitamos pasar desde la reacción a la acción política. O sea, necesitamos un Frente Amplio vivo. ¿Creen que sigue pegado lo que significó la derrota frente a José Antonio Kast? ¿O creen que la oposición, y en su caso el Frente Amplio, ha tenido la capacidad de articularse? O sea, es que la verdad, yo creo que debemos aspirar a más. Debemos aspirar a más, a lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos ese objetivo y esa responsabilidad frente a las personas. O sea, frente a la cantidad de recortes que se quieren hacer, no podemos simplemente aplicar la misma receta y lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Y es por eso que esto es una oportunidad. Esta elección es una oportunidad para el Frente Amplio para debatir. Lo tuvimos también en el Congreso Ideológico, pero debemos ahora pasar a que ese debate, ese diálogo, ahora lo implementemos en la acción política. Y efectivamente nosotros tenemos experiencia en lo particular. Yo he sido parlamentaria tanto en el periodo en que estuvo de gobierno el presidente Boric, pero también en el periodo anterior donde fuimos oposición. Y también insistimos y levantamos la posibilidad de avanzar en la reducción de jornada a 40 horas. Me tocó presidir la Comisión de Trabajo en ese momento, en donde instalamos un debate. Teníamos una agenda, teníamos una propuesta. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Levantar una propuesta, no solamente ir a defenderse frente a los retrocesos de José Antonio Kast, sino que tener una hoja de ruta que sea de este sector, que le proponga al país soluciones y una mirada donde la justicia, las desigualdades sean parte de nuestro quehacer y de tener una solución real y concreta. Usted hablaba de que su experiencia era una ventaja. ¿Usted cree que ser parlamentaria es una ventaja también sobre su contendora? O sea, mira, yo lo que pasa es que veo el ejercicio parlamentario quizá, yo sé que el Congreso y en general no existe, digamos, una valoración positiva a lo que ha sido el Congreso como institución, pero lo que uno puede hacer con, digamos, el Parlamento como institucionalidad es una herramienta. Y por eso mencionaba lo de las 40 horas. Por eso menciono, por ejemplo, que en ese momento, cuando también éramos oposición, levantamos la propuesta de tener un postnatal de emergencia frente a una situación también súper compleja que estaba viviendo el país en ese momento. Logramos mayoría,
logramos una articulación con lo social. En las 40 horas lo mismo, con la coordinadora de 40 horas, con parlamentarios, generando mayorías dentro del Congreso, mayorías que en un inicio no teníamos, pero que hicimos avanzar. Y eso se logró desde esa experiencia y es la que nosotros también queremos poner ahora y sacar a colación frente a estas elecciones y que son herramientas que tiene el Frente Amplio y que tenemos que usar. ¿Usted se siente orgullosa del legado de la administración de Gabriel Boric? O sea, de hecho, creo que avanzamos en materias que son sumamente importantes y que hoy tenemos que defender. Partiendo, por ejemplo, con las 40 horas o la reforma de pensiones en la que me tocó un rol también importante. Y esas son articulaciones, ¿cierto?, que no son solo ganadas del gobierno, sino que son ganadas sociales, son ganadas de la gente. O sea, el contar con seguro social para las personas, para las mujeres que no tenían, por ejemplo, el reconocimiento de las labores de cuidado y que por lo menos hoy día avanzamos un poquito más allá con el seguro social, son elementos que vamos a ir a defender frente a la posibilidad de retroceso, que lo dicen abiertamente. O sea, de hecho, el ministro Rau en la Comisión de Trabajo al inicio de este año planteó que eso podía ser parte de la agenda del gobierno, no lo dijo tajantemente y por lo tanto tenemos que prepararnos para ir a defender el seguro social de la reforma de pensiones. Y si usted tuviera que perfilar un futuro gobierno del Frente Amplio, ¿usted lo asemejaría más a lo que fue la administración de Gabriel Boric o tal vez Bachelet número 2? Mira, no me quedo ahí porque creo que hay que mirar al futuro. Sí, todo lo pasado constituye nuestro aprendizaje, pero también hay que tener autocrítica. También hay que aprender, ¿cierto?, de ciertas discusiones y debates que quizás no tenemos que volver a repetir, a no cometer los mismos errores. De eso se trata, ¿cierto?, que nuestros partidos también se consoliden y que logren dar mejores respuestas a las que incluso hemos dado con anterioridad. Y eso es parte también de ser un proyecto político de izquierda, de tener autocrítica, de tener espacios de diálogo, de debate y de aprender de eso para, en el fondo, mejorar y presentar mejores soluciones a las personas, que en el fondo de eso se trata. Nosotros al menos tenemos un proyecto en donde el debatir no debiera ser un problema, al contrario, tiene que ser una fortaleza de nuestro proyecto. Le preguntaba eso porque el otro día estaba escuchando un análisis de Ascanio Cavallo que decía que el gobierno de Bachelet 2 había sido mucho más anticapitalista que el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué le parece a usted eso? Mira, es que también, me parece que uno puede evaluar los gobiernos con las decisiones que se toman en ese momento, con los contextos y las condiciones de fuerza que también se tienen en el momento determinado y además con los procesos que se tuvo que vivir en cada uno de esos gobiernos. Yo aspiro a más, efectivamente. O sea, creo que nuestro país necesita primero tener un sistema tributario que sea menos desigual. Lamentablemente estamos avanzando en el gobierno de José Antonio Kast en el sentido totalmente contrario, quitándole recursos a los municipios más pobres. Y vamos a tener que ir a revertir esa situación. O sea, va a ser aún peor. Y yo creo que eso merece una autocrítica a la izquierda. Merece una autocrítica de nuestro sector el haber dejado, ¿cierto?, que esa mayoría, limitada, porque no es una mayoría abismal, es una mayoría de 2 votos en el Senado, lograran arrasar, ¿cierto?, con esa mega reforma que va a tener repercusiones en la vida de las personas. Y eso merece una autocrítica de nuestro sector. Merece una autocrítica ver que el Partido Republicano tiene 30 diputados en la Cámara de Diputados, también merece una autocrítica. Lógicamente, porque yo también veo, o sea, en mi distrito salieron electos 2 diputados del Partido Republicano. Y yo lo que espero es que mi sector logre representar sobre todo al mundo popular de mejor manera de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Y cómo se representa el mundo popular? ¿Cuál es el anclaje hoy día que tiene el Frente Amplio y los territorios? ¿Tiene? Sí, tenemos. Lo que pasa es que hay que hacerlo más visible. Hay militancia a lo largo del país, tanto en Arica, pasando por todo el territorio nacional, también hasta Magallanes, y en donde el trabajo que realizan es de representación del mundo social, dirigentes sociales. De hecho, en mi propia lista tenemos dirigentes que son de sus territorios, como también que han tenido experiencia desde el mundo sindical, desde el mundo también feminista, y en eso también quiero hacer una defensa, porque se plantea o se ha hecho, ¿cierto?, en la discusión pública como que el feminismo estuviera desarraigado de las necesidades de las mujeres. Y dentro de las políticas que hemos levantado desde mi mismo partido, o sea, la exministra Antonia Orellana
levantó la ley Papito Corazón, que es una política profundamente feminista y que va a hacerse cargo, ¿cierto?, de las desigualdades y las injusticias que viven las mujeres que por largo tiempo tuvieron que, en el fondo, hacerse cargo de los costos económicos que implica la crianza solas. Y ahora se hizo un poco de justicia. Y creo que es ahí en donde cuando hacemos la vinculación entre las necesidades reales de las personas y la transformamos en una propuesta concreta y real, ¿cierto?, de política pública, en donde logramos engarzar ambas cosas, ¿cierto? En donde nuestro proyecto político no solo se queda en declaraciones, sino que también se queda en una implementación real de un cambio de vida concreto hacia mayor justicia social, que es parte, ¿cierto?, de las orientaciones que tiene programática nuestro proyecto. Y volviendo a lo que es esta administración, la de José Antonio Kast, ¿cómo pretenden entonces incidir políticamente? ¿Cuál es el rol que tienen que tener? ¿Tienen que ser una oposición dura? ¿Tienen que tener capacidad de negociación? ¿Se combinan ambas? ¿Cómo se hace? Se hace teniendo más fuerza. Hoy día... ¿Y dónde está esa fuerza hoy día? ¿En el mundo popular? ¿En el Parlamento? ¿Dónde? Es una fuerza que se logra desde la unidad del mundo social, del mundo político, de las personas que están en sus casas viendo, por ejemplo, cómo una crisis climática como la que vivió, ¿cierto?, la región de Coquimbo con el sistema frontal no tiene la respuesta adecuada para sus necesidades, y esas personas deben tener una voz y una representación, y esa es la unidad que nos da la fuerza para poder enfrentar primero un gobierno, pero creo que hay que ir más allá, ¿cierto? Y por eso hago énfasis, no solamente es la reacción, es la propuesta, tenemos que ir con soluciones. Nosotros el fin de semana con la diputada Carolina Tello y el senador Diego Ibáñez fuimos a recorrer, ¿cierto?, Monte Patria con el alcalde, pero también le presentamos una propuesta de permisos laborales para hacernos cargo de la situación real y concreta y la incertidumbre que tienen esas personas que van a tener que ir a trabajar, de hecho que entraron a trabajar este día lunes, a pesar de tener que sacar el barro de sus casas hasta el día de hoy. Y que lamentablemente esa respuesta no está por parte del gobierno. Bueno, nosotros podemos ocupar nuestras herramientas, el poder que nos ha entregado la misma gente, ¿cierto?, las facultades que tenemos para poder ir con soluciones reales y concretas. Yo creo en eso, en que logramos desde la articulación social y política, presentando propuestas y un camino, una hoja de ruta que dé una orientación y una luz de esperanza en medio de la incertidumbre y en medio, ¿cierto?, de esta situación en donde el gobierno de José Antonio Kast solo genera miedo, solo genera incerteza, solo genera ansiedad de las personas. ¿Cuál es la principal diferencia que tiene su proyecto con el que representa y encabeza Constanza Martínez? Bueno, primero somos compañeros todos, ¿cierto? De hecho, es más, nuestra elección es muy sabia en ese sentido, porque vamos a estar compartiendo en la dirección nacional, dado que tiene un sistema, ¿cierto?, proporcional, en donde se incorporan personas de distintas listas. Por lo tanto, yo sé, y de hecho esa es nuestra convicción, a trabajar desde la unidad, pero efectivamente tenemos diferencia, por eso levantamos esta lista, porque creemos primero que la conducción actual cumplió un ciclo y creemos que es necesario, para poder asumir con más fuerza los desafíos que tenemos por delante, hacer un cambio que mire con autocrítica, pero también defendiendo y fortaleciendo nuestro proyecto. Para eso tenemos propuesta, y quiero también aprovechar de decir, estamos con un espacio de diálogos programáticos que hemos iniciado desde el día de ayer. Quiero hacer la invitación, ¿cierto?, a seguirnos en nuestras redes, porque estamos publicando el cómo participar. Se pueden hacer encuentros autoconvocados en donde también se puedan incorporar ideas al programa que estamos elaborando y que hemos también ido dando a conocer durante el transcurso de esta campaña, y esperamos poder transmitirles el resto, ¿cierto?, de las propuestas que tenemos, así como también un buzón abierto que esperamos que sea contribuido. Nosotros no nos interesaba hacer un programa, ¿cierto?, entre cuatro paredes, hacer una bajada, sino que también incorporar la visión de la militancia. Nos interesa tener ese sello, ¿cierto?, en este nuevo periodo, porque la militancia también es expresión de lo que esperamos para el partido, ¿cierto? No queremos una desconexión total, al contrario, queremos ir avanzando en que, como desde el debate y desde las ideas de la militancia, podamos fortalecer nuestra herramienta política. Ahora bien, dentro de todo ello tenemos propuestas también, o sea, nos interesa dentro del partido poder generar un espacio de promoción militante que implica, ¿cierto?, que la militancia que con trabajo, ¿cierto?, que con esfuerzo, con dedicación, muchos años ha estado en servicio social, ¿cierto?, trabajando también en distintas organizaciones
o como militancia, ¿cierto? Levantando su espacio del partido en distintos lugares del país, cosa que no es fácil, o sea, levantar, ¿cierto? Un comunal en Renca o levantar un comunal, ¿cierto? En sectores bien recónditos del país, no es fácil. Y para eso creemos que debe haber un reconocimiento de esa militancia y no que alcanzar ciertos cargos dentro de la estructura del partido sea porque uno cuente o conozca, ¿cierto? O tenga amistades dentro del partido, sino que exista un procedimiento formal en donde permita a militancia que no se conozca entre sí tener esa oportunidad. Perfecto, muchas gracias, diputada. Entonces, candidata para las elecciones del Frente Amplio. Las elecciones son este 15 y 16 de agosto. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Y bueno, a seguir también levantando partido, invitar a los compañeros y compañeras a informarse, a participar. Decidir sobre la dirección de nuestro partido es relevante, además que no solamente es la elección de la dirección nacional, también del comité central y de los distintos órganos, así que participar es elemental. Su voz debe ser incidente en las definiciones de de por qué estamos militando y de nuestro partido, el Frente Amplio.